Temas de la región. El próximo 21 de abril, Ecuador celebrará la consulta popular y referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa sobre reformas legales y enmiendas a varios artículos de la Carta Magna en materia de seguridad, justicia, inversión y empleo a través de 10 preguntas. Así lo estableció el Consejo Nacional Electoral, cuyo presupuesto proyectado para este proceso es de 60,2 millones de dólares. Los resultados oficiales de ambos procesos se darán a conocer el 5 de junio. Antes de ir con nuestro invitado, hagamos un repaso de cuáles son las preguntas de esa consulta popular. Ahora, revisemos cuáles son las preguntas que deberán responder los ecuatorianos. La primera de ellas: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y otras? La segunda es: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de delitos de terrorismo y financiación? Entre otras cosas, son preguntas muy amplias, pero les estamos dando la idea principal. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social determinados, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Recordemos, esto es polémico, la extradición. ¿Está usted de... La cuarta de ellas: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de arma, municiones o componentes que son de uso privativo de Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional? Es en general alzar las penas en distintos delitos. La 5: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objetos material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, es decir, la extinción de dominio también? 6: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado? Es parte de lo mismo, la extinción de dominio. La séptima, ¿cuál es? Bueno, son 10 en total, pero esa es la idea general, sobre todo justicia y seguridad. Las otras serán de empleo. Revisemos, vamos a platicar con nuestro... Las preguntas que deberán responder los ecuatorianos en cuanto al referéndum. Esas son otras, porque una es la consulta popular, otra es el referéndum. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley enmendando la Constitución y reformando las leyes? 2, está en pantalla: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales? La tercera: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? ¿Es polémica ella? ¿Está usted de acuerdo, esta es la 4, con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos? Listo, hay un panorama general. Vamos a conversar de este tema y es un gusto saludarte. Alfredo Dávalos, analista político, exdirector de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Alfredo, bienvenido al Canal de las Américas. Enrique, muchas gracias. Un fuerte abrazo a los hermanos de Colombia. Siempre es un placer poder analizar pues la coyuntura política de distintos países de América Latina. El abrazo desde acá, desde Bogotá, donde está el Centro Internacional de Noticias, la sede principal. La Corte Constitucional aprobó 10 preguntas, reforma al artículo 158 de la Constitución. Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país. Pareciera que la realidad violenta actual está provocando que, pues, final de cuentas, se plantee esto. Danos ese contexto inicial. Es un ambiente inédito.
Mi estimado Enrique y amigos que nos siguen, como ustedes recordarán, Ecuador siempre fue considerado una isla de paz muchísimos años y creo que los dos últimos gobiernos se fue complicando poco a poco, ¿no? Principalmente en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, que ustedes recordarán, hubo más de 300 muertos en las propias penitenciarías y efectivamente a muy pocos días de que hubiera asumido el presidente Noboa, pues empezó con la declaración desde las cárceles. Primero las cárceles fueron tomadas por los grupos delincuenciales y fue una especie de declaración de guerra, ¿no? Eso fue un día lunes, yo creo que ya casi hace mes y medio, y al día siguiente, pues lógicamente el gobierno decreta pues estado de excepción y también decreta una especie de estado de guerra, ¿no? Los primeros días fueron complejos, creo que rápidamente el gobierno logró, como bien se dice en el argot popular, agarrar al toro por los cuernos y sobre todo, bueno, pues controlar de alguna otra forma este tema tan complejo que venía, insisto, sobre todo desde el gobierno anterior, ¿no? Ha pasado el tiempo. Sí, sí me parece importante, Enrique, mencionarles que a pesar de que efectivamente vayamos a una consulta y un referéndum, las Fuerzas Armadas ya están en territorio, ¿no? Ya están actuando en territorio, ¿no? Y bueno, y ustedes lo saben porque al igual que mi caso, que yo soy mexicano, pero tengo 25 años viviendo en Ecuador, donde ya sabemos que ante estos casos se ha utilizado a las Fuerzas Armadas también para poder controlar el crimen y en algunos casos temas que tienen que ver con el terrorismo, bueno, pues también eso genera, como ustedes bien saben, pues un efecto psicológico, ¿no? Entonces ya también las Fuerzas Armadas están en las calles, están también garantizando la seguridad no solo de los ciudadanos, no se ha retomado el control de los centros penitenciarios que hablábamos hace rato, que fue lo que termina desencadenando esta crisis específica al presidente Daniel Noboa. Que se incrementen las penas en muchos delitos, ¿tiene que ver con la abierta admiración de Noboa a la mano dura de Bukele? A ver, yo miré un poquito más atrás. Creo que quien en algún momento se comparó con Bukele era el candidato Jan Topic. Creo que de alguna otra forma Noboa se destaca desde el primer debate presidencial como alguien más bien tranquilo, que conocía. Sí, se le ha tratado de comparar con Bukele. Insisto, me parece ese imaginario en algún momento se lo ganó el ex candidato social cristiano Jan Topic, pero efectivamente, Enrique, lo que tú señalas, yo creo que hoy muchos de los temas de, como yo decía hace rato, de haber agarrado el toro por los cuernos, de haber tomado la decisión y sobre todo tener los pantalones para encarar un tema tan complejo como el que está viviendo hoy el Ecuador, y tú lo señalabas hace rato, pues da cuenta de que hoy efectivamente Ecuador tiene un gobierno con altos índices de credibilidad, con altos índices de aceptación. Las empresas encuestadoras en los últimos días podemos decir que su aprobación de gestión y su credibilidad oscilan más o menos entre el 80 y el 75%. Entonces, efectivamente, tiene grandes números el presidente. Insisto, ha habido a lo mejor al tercer, cuarto día una gestión muy interesante de la crisis, se ha diferenciado de los gobiernos anteriores. Hoy estamos viendo, mi estimado Enrique y las personas que nos siguen, hoy estamos viendo efectivamente estrategia política, gestión política y operación política, algo que careció bastante el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Viendo la operatividad que tenían los delincuentes desde el interior de cárceles en el país, el tema extradición está muy en la opinión pública. Sabes que yo creo que varios temas, no solo la extradición, ¿no? Se ha hablado, como tú habrás escuchado ya de temas de generar cadena perpetua, o sea, se han hablado otros temas que sí, efectivamente la extradición es uno de ellos, pero han rondado en el imaginario colectivo de los ecuatorianos toda una serie de temas que relacionan con, claro, endurecer las penas. Hay sectores del Ecuador, como tú
bien lo sabrás, que también en algún momento también piden pena de muerte, etcétera, ¿no? Entonces sí, efectivamente en el imaginario de los ecuatorianos rondan toda una serie de temas, ¿no? Como tú lo sabes, en estos días fue aprobado el incremento al IVA. Y a lo mejor si hubieran sido gobiernos anteriores, principalmente como el gobierno de Lazo, si bien es cierto, hubo por ahí a lo mejor algunos grupos pequeños donde sí había una queja, algunos grupos ciudadanos que salieron o algunos grupos políticos en contra de esta medida, creo que hoy permite tomar esa medida, insisto y vuelvo a repetir, el tema de la gran credibilidad y aceptación que tiene el presidente Noboa, ¿no? Entonces hoy cualquier medida sobre pretexto del tema del combate al narcotráfico, del combate a los grupos delincuenciales, insisto, más allá que le pueda doler al bolsillo de la gente está consciente que se requiere también presupuesto para poder enfrentar de otra forma a estos grupos delictivos, ¿no? El 5 de junio, ¿los resultados serán vinculantes ya con plazos y fechas para aplicarse? Bueno, sí, efectivamente, además, creo que algo que señalábamos hace rato, entender que también efectivamente es una especie o sea, yo creo que la consulta y el referéndum jugarán una especie de ejercicio de legitimación del presidente Noboa, que como lo hemos señalado en anteriores intervenciones, no creo que se le sea complicado ganarla. Como tú bien recordarás, Enrique, el presidente Lazo en las últimas elecciones presidenciales metió también una consulta y la terminó perdiendo casi toda, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la coyuntura política es totalmente diferente. Permite, insisto, tanto la consulta como el referéndum poder legitimar al presidente Daniel Noboa, pero ojo, ¿no? Y estas fechas que tú señalas, junio, se viene ya una fecha crucial porque en esa fecha ya se empieza a mover todo el espectro electoral con miras a las elecciones presidenciales de febrero del año 2025, ¿no? Ya más o menos por esas fechas, junio, julio, las organizaciones políticas tendrán que hacer sus primarias y ya empezaremos a ver el desfiladero de candidatos. Entonces quiere decir que la consulta, aparte de lo que implica en términos legales, en términos operativos, insisto, coincide ya en una especie de, o sea, cae perfecto como una actividad más o como un elemento más de una campaña presidencial que prácticamente ya le estamos viviendo, ¿no? Entonces, te digo, creo que la consulta servirá para eso, ¿no? Para legitimar, pero para también catapultar al presidente Noboa hacia el proceso electoral del 2025, ¿no? Sí, fue un mandato recortado porque salió antes Guillermo Lazo, lo recordamos. Para audiencias de otros países, entonces, ¿sí se puede intentar reelegir Noboa? Sí, claro, se puede reelegir una vez más. La Constitución no lo impide. Recordemos que la Constitución fue cambiada y modificada en el gobierno del presidente Rafael Correa. Entonces podría apelar a una reelección más sin ningún problema. Y insisto, y me parece que hoy, si uno ve los números, más allá de la gestión y la credibilidad que decíamos, que eso vale la pena señalar, no significa intención de voto, que son dos temas diferentes, pero me parece que hoy cuenta con los números, cuenta con el respaldo, cuenta con la aceptación y cuenta con algo que es clave, ¿no? Tiene la capacidad hoy de poder movilizar en torno a un enemigo común que es el tema del crimen organizado, ¿no? Creo que eso es un elemento interesante que el gobierno tiene que entender, que hoy todo el Ecuador se podría sumar contra este enemigo que significa el crimen organizado. Alfredo Dávalos, analista político, exdirector de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Enrique, muchas gracias, un fuerte abrazo hasta Colombia, siempre es un placer y un gusto haber podido analizar la coyuntura política ecuatoriana. Un fuerte abrazo.